Los bendecimos a todos allí, ¿eh? Adrián Junior. No es cuestión de hablar por hablar. Bendiciones para todos. Sino de hablar con sentido. No hay que vivir por vivir sin haber comprendido. Bendiciones para todos en esta noche gloriosa, que les habla el apóstol Orlando Díaz con toda la bendición de Dios. Y estamos escuchando de fondo musical a... Si tienes ese gran amor de Cristo, ¿quién se recuerda de Adrián Junior? Si tienes su gran amor, en mi vida siempre hay. Pastor Angulo, bendiciones, dice, bendiciones apóstol, bendiciones pastor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y seguimos escuchando a Adrián Junior. Bendecimos tu familia, bendecimos tu gente, bendecimos, ¿sí?, los proyectos, las obras de tus manos. Viviana también nos está viendo. Carmen Rearte dice bendiciones, pastor, desde Villa María. Viviana dice bendiciones a todos. Aunque te sientas dolido, que aquel que ha de ser juzgado también puede estar herido. A ver quién más está conectado en esta hermosa noche. Víctor Abade, Oscarcito Melgarejo, bendiciones, amado. ¿Cómo están? Bendiciones allí a todo allí Rosario. Baigorria, Gorriti iba a decir, nada que ver, Baigorria. Oscar Melgarejo dice bendiciones, apóstol. Te bendecimos, amado, a vos y a tu esposa Noemí. Viviana dice los bendecimos, apóstol, bendecimos, los bendecimos. Escuchemos. El pasado ya pasó y los sueños. Héctor Holz también está mirando. Víctor Abad dice bendiciones, apóstol, desde San Lorenzo. Gloria al Señor. Viviana Pereira, mi esposa, también desde Paraguay. Bendiciones, amado, estamos conectadísimos. Gloria al Señor, allí estamos, a la expectativa, Y seguimos escuchando un poquito más mientras esperamos al invitado. Adrián Junior, en esta noche. Esta música del recuerdo, muy lindo, una alabanza tremenda. Me ha tocado vivir. Escuche. En el borde de la vida. Hoy estará con nosotros el pastor y doctor, ¿sí?, Moisés Eleazar Rifo. En breves estará con nosotros. Me ha tocado vivir la miseria de los ricos. Me ha tocado sentir que los pobres son de Cristo. Pobres de pan, pobres de espíritu, pobres de amor, pobres de Cristo. Ha bajado el poder del Espíritu Santo. A ver quién más nos está mirando. A ver, Daniela Beatriz Rodríguez. Los saludamos, los bendecimos, ya nos estamos preparando. Ahí le mandamos una invitación al doctor. Irma Fernández, también te saludamos, amada. Gracias por estar con nosotros. Tremendo lo que Dios va a hacer en esta noche. Gloria al Señor. Los bendigo. Ahora sí. En minutitos más seguramente, Ahí nos está viendo el doctor. Pobres de pan, pobres de espíritu, pobres de amor. Ha bajado el poder del Espíritu Santo. Ha bajado el poder. Daniela Rodríguez dice bendiciones, pastor, saludos desde Leones. Gloria al Señor allí. Ahí se está conectando el doctor Rifo. Hoy tenemos una enseñanza tremenda.
Bendiciones, amado. Ahí quedamos doblados. Ahí quedamos así. Así. Vamos a torcer la cámara. Gloria al Señor. Lo bendecimos, amado doctor. Gloria al Señor. Se ve así. O sea que va a tener que torcer la cámara. Gloria al Señor Jesús. Ya está con nosotros el doctor allí. A ver, vamos a dejar un poquito el fondo musical. Gracias a Jesús. Estamos escuchando. A ver si se escucha bien. Alguien que ponga que se escucha bien ahí. A ver si se escucha. Gloria al Señor Jesús. Esta es una noche gloriosa, ¿eh? Ahí está. Overfield. Ahí está. Jolly Casas. Vamos a saludar a Jolly Casas también. Los bendecimos allí en Villa María. Está con nosotros también el pastor Overfield de Paso de los Toros. Allí, no de la gaseosa, de Paso de los Toros de Uruguay. Acuérdese, el día de mañana vamos a estar, si Dios quiere, junto a mi esposa ministrando acá una palabra profética, una palabra gloriosa. ¿Sí? El día sábado estará el apóstol Edison Dos Santos, mi apóstol. Así que tendremos una semana buenísima. Ahí está. ¿Me escucha, doctor? Bendiciones. Hola, bendiciones, Orlando, ¿cómo estás? Bendiciones, doctor. Para nosotros es un placer, nos estamos acomodando un poquito, ¿sí? Exactamente, y haciendo nos estamos acomodando un poquito. A ver, déjame que termino de hacer algunos Tranquilo acomodos nomás, acá. porque yo voy a hacer una introducción a todo esto. Mientras tanto, hay gente que nos están escribiendo de muchas partes, amén, saludando a la gente que nos está mirando con siervos, hijos espirituales también, amén. Hoy tenemos una enseñanza tremenda que estamos deseosos de escuchar, pero antes que esto vamos a conversar un ratito con el doctor, que hoy nos visita en nuestro programa, amén. Tuve el placer de conocerlo allí en Paraguay, amén, en una cátedra que duró 9 horas, ¿sí? Junto a mi esposa estuvimos allí, y bueno, le damos gracias al Señor por esto, amén. Tenemos esta semana, mañana, hoy tenemos al doctor Rifo, mañana estaré ministrando con mi esposa aquí en el programa, y el día sábado estará el apóstol Edison Dos Santos de las Asambleas de Dios, que es mi apóstol, estará con nosotros. Así que tuvimos una semana gloriosa. Pastor querido, bendiciones. A ver, Carmen Rearte nos está viendo y nos están viendo varias personas, ¿eh? Le damos gracias al Señor. Estuvo ayer el pastor y capellán Carlos Alfaro, un amigo suyo. Así es, muy buen amigo, el capellán, el obispo Carlos Alfaro, un muy buen amigo. Gloria al Señor. Sí, estábamos recordándonos de esos momentos tan lindos de estudio. Doctor, gracias por estar, queríamos agradecerle, amén. Maldonado Ramírez también nos está viendo, hay gente que se está recién enganchando, están viniendo y apareciendo. Tenemos todo el tiempo, amén. Ya después de este horario no hay más nada, así que tenemos todo el tiempo para explayarnos. Sí, para mí es toda una experiencia para mí estar en este horario. Sí, escúchenme, no, elegí este horario porque después, viste que siempre dicen, no, a las 7 de la tarde tengo que hacer cosas, a las 8 está mi programa, a las 9, entonces digo, a las 12 de la noche tiene que ser muy guerrero para estar. Entonces un desafío, un desafío. Doctor, bendiciones, gracias por estar. Y nos gustaría... Es un gusto, Orlando, un gusto poder estar con vos en tu programa en esta noche. Verás que estoy muy de casa, muy de entre casa, pero dispuesto a disfrutar de este momento y de la charla que podemos tener. Gloria al Señor Jesús. Le damos gracias al Señor. Y ya que está la gente para saber de la persona o del trabajo mejor del doctor Eleazar Rifo
con respecto a lo ministerial, en lo que usted se mueve, ¿sí? Así vamos conociendo esto, unas preguntas, y luego vamos a comenzar con lo demás, ¿no? Quiero Sí, que nos claro. cuente un poquito, doctor, sé que está viviendo en el sur, que usted es el hombre del sur, en Argentina, ¿no? Exacto. Vivimos en Argentina hace 20 años que estamos acá en la ciudad de Comodoro Rivadavia, esto es en la provincia de Sí, Chubut, en la Patagonia Argentina. Vivimos por casi 10 años antes en Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande. Así que tremendo, llevamos ya alrededor de 30 años de Patagonia, ¿sí? En la tremendo. zona conocida como la Patagonia Austral. Así que hace ya bastantes años que estamos aquí, todos mis hijos ya son todos patagónicos, si bien los dos mayores nacieron uno en Buenos Aires y el otro en Entre Ríos, pero son los dos mayores los que viven justamente en Tierra del Fuego y nuestras dos hijas menores, si bien una ya solamente una está en casa, la otra también vive acá en Comodoro Rivadavia. Así que esa es la conformación de mi familia. Dos Tremendo. nietos, dos nietitos que nos ha entregado el Señor y uno más que viene en camino. Así que Qué ya tremendo. Eso es, estamos contando nietos también. se ensanchan los sitios de la tienda. Totalmente, totalmente. Tre- Tremendo. Sí, yo estuve en Río Gallegos sirviendo a la patria un Ah, tiempo, así que un lugar muy, muy ah, austral allí, ¿eh? Más ajá. austral, ya casi llegando a Río Turbio. Así que ¿Qué bueno, estuviste por el servicio militar o estábamos fuiste sirviendo parte? al gobierno también, sí, sí, estábamos allí Ajá, ajá. con las boinas puestas. Así que gloria al Señor por eso. Hoy somos soldados de Cristo. Amén. Amén. Cuéntenos un Claro que sí. poquito, doctor, de su ministerio, porque sabemos que su ministerio es muy, cubre muchas áreas, y está en la maestría, estábamos viendo que está con el ministerio de tiempo, de ser, de todas estas cosas. Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, creo que Dios me ha dado la posibilidad de tener una vida y un ministerio mayormente de enseñanza, de desarrollo, desarrollar a líderes, eh, Amén. formar pastores, y esto lo hemos venido haciendo por muchos años. En todos estos años, de alrededor de 34, 35 años en realidad de ministerio, no solamente he podido tener una educación en lo teológico, sino que he podido tener algunas maestrías, estudios de posgrado y he logrado tener dos doctorados en áreas Gloria a Dios. como, por un lado, teología y por otro lado, la sociología. Tengo una especialidad en psicología, con la cual también desarrollo parte de mis actividades. Y por otro lado, eh, me he formado como ingeniero en la parte de industrias. En estos años el Señor me ha permitido tener privilegios como, siendo incluso estudiante todavía, haber trabajado con el equipo de Luis Palau en el área de la evangelización. He formado por muchos años parte del equipo de Cruzadas Internacionales. Trabajé también con Campus Crusade, que es profesionales, estudiantes y profesionales para Cristo. Y el Señor me ha permitido justamente eso. Ha sido un capacitador también de los campamentos internacionales de Jucum. Con ellos he trabajado durante varias épocas. Eh, y eso es lo que el Señor nos ha permitido desarrollar. Hace ya unos 18 años aproximadamente que comenzamos a formar un ministerio en donde usamos tres expresiones que creo que de alguna manera
acompañado durante toda la vida. Esas expresiones son fe, valor y perseverancia. Entonces, sobre esas bases y creyendo que necesitamos capacitar a la iglesia, a los santos para la obra del ministerio, Totalmente, decimos, ¿verdad? Y totalmente. esa es mi actividad también en el ámbito industrial. O sea, soy un capacitador, capacito a empresas, industrias. Por eso es que seguramente también me han visto dando otro tipo de conferencias. Soy invitado de algunas universidades, tanto aquí en Argentina como en otros países, a dar Ujú. conferencias sobre aspectos mayormente de liderazgo, de Sí, desarrollo de negocios. Como ministerio nosotros tenemos una asociación civil en la cual desarrollamos varios de estos aspectos. Tenemos una escuela de formación para emprendedores y desarrollamos líderes sociales. Así que eso es parte de mi actividad. Y esta parte de poder desarrollar y de alguna manera trabajar en lo que es liderazgo, he sido ingeniero de sí, proyectos y gerente de proyectos de varias empresas, vi que en realidad el Señor nos llama de alguna manera a ser personas de influencia. De esa manera amén. también he sido parte del asesoramiento del Estado, del gobierno, en el área de energías, de hidrocarburos. He participado de las comisiones nacionales de energías y binacionales de energía. Y todo eso tiene que ver, siempre decimos, con la gracia de Dios. O sea, Dios nos permite de pronto tener algún tipo de capacitación que posiblemente eh, no todos tienen al alcance, no todos tienen a la mano, pero que Dios permite que así suceda. Yo siempre doy gracias a Dios porque en realidad ha sido de alguna manera las empresas, las industrias, quienes han formado parte de esa capacitación que Dios me ha dado. De hecho, ellos en gran parte han sido estas empresas quienes fueron pagando mi capacitación y pudiera llegar a tener de pronto una educación que no siempre es sencillo de obtener, sino que es un alto costo, pero ese alto Sí, costo, yo siempre digo, se ha encargado un poco Egipto de educar a este Moisés también. Entonces, le doy gracias a Dios por eso. Y con el ministerio de John Maxwell, porque primeramente fue un ministerio llamado Enjoy y después 1 millón de líderes. Yo comencé a trabajar con ellos más o menos hace unos 25 años aproximadamente. Eh, y utilizábamos obviamente los mismos principios de desarrollo, de capacitación de líderes, tanto dentro como fuera del ámbito de la iglesia, en los ámbitos amén. industriales, en los cuales nos movíamos. Y ya hace unos 5 años atrás, Dios me permitió formar parte del John Maxwell Team en español. O sea, Sí, se comenzó a conformar un equipo de liderazgo, de capacitadores, de oradores, de personas que dan conferencias y capacitan. Y eso lo comenzamos a hacer a partir de esta condición, ¿verdad? Que significa eh, ser personas de influencia, desarrollándonos en diferentes ámbitos, sin dejar de ver que detrás de cada una de estas acciones en realidad hay un ministerio, hay dones, hay talentos, capacidades que el Señor permite que podamos obtener para trabajar en diferentes niveles. Y siempre damos gracias al Señor por eso. Así que ese es un poquito el panorama o la información de este servidor, Orlando. sí, eso es simplemente un poco, amén, de lo que, de todo lo que Dios ha entregado en sus manos, ¿sí? Y si de algo que estamos de acuerdo, así como yo siempre le digo a la gente de este programa y a los maestros que vienen y exponen sus enseñanzas, que es Uh -huh. bueno aprender, estamos para aprender y todos los días aprendemos y todos los días Dios nos habla para aprender. Soy una persona que
que apoyo mucho lo que es el interés del estudio. Amén. Y por eso uno Amén. logra muchas cosas. Es por eso que uno llega también a ciertos conocimientos y cada vez que llegas a más conocimiento tenés sed de conocimiento. Y yo sé que Así hoy es. Dios puso una palabra clave, porque acá hay personas, hay ministros, hay apóstoles, profetas, pastores, maestros también que están ahora escuchando y luego el, el, el video se va a hacer viral, aún más que van a escuchar cada palabra y van a aprender y van a asimilar cada palabra. Doctor, gracias una vez más por acudir al pedido, ¿no? ¿Sí? Y yo sé que iba a hablar sobre la fe usted, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, sí, es un tema en realidad que vengo desarrollando desde hace algún tiempo. Básicamente comencé a tratar este tema a partir de todas estas condiciones que se han venido dando con respecto a la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Y bajo este concepto, muchas veces pensamos y consideramos que la fe es una cuestión de religión. Pensamos en personas de fe y pensamos en personas que solamente van a la iglesia o que son evangélicos o que tienen algún tipo de religión Uh -huh. y como que le asignamos a la fe un rol casi exclusivamente religioso o devocional, ¿verdad? En el sentido de creer que en Dios y por allí entender algunas cuestiones bíblicas. Y nos cuesta entender en realidad, y por eso hay limitantes que colocamos a la fe, porque las limitantes en realidad comienzan en nuestra mente, ¿verdad? El apóstol Uh Pablo -huh. dice que nosotros no debemos acomodarnos a los pensamientos del mundo, ¿sí? O del sistema en el cual vivimos, sino que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y por qué es necesario cambiar la manera de pensar? Justamente dice para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Entonces, muchas veces nosotros no logramos alcanzar el concepto pleno de la fe por toda esta concepción, estas limitantes. Y es interesante, Orlando, que al menos 5 veces Jesús en el Evangelio de Mateo va a utilizar esta expresión, personas de poca fe. Y las 5 veces les habla a sus discípulos, no le está hablando a las personas que lo están siguiendo, no le está hablando a las multitudes. Es más, muchas veces entre las multitudes y personas que recibieron justamente estas acciones del poder de Dios, que recibieron estos milagros de parte de Jesús, él dice que encontró más fe en ellos que en su propio pueblo, que en aquellos que deberían estar preparados justamente para esta condición. Así que fíjate, 5 veces menciona el Señor Jesús esta expresión, hombres de poca fe. Y en el Nuevo Testamento, al menos 304 veces, la expresión fe va a ser tratada. El Nuevo Testamento va a hablar con expresiones como esta, mucha fe, grande fe, tanta fe, llenos de fe, la medida de la fe, poca fe. Y aún vamos a encontrar algunos pedidos como, Señor, aumentanos la fe. Entonces, pareciera que cuando la Biblia habla de que la fe no es un concepto que solamente nos viene de arriba, Uh sino -huh. que es algo que nosotros tenemos que aprender a ejercitar, ¿verdad? Así como hacemos con los músculos. Bueno, no les voy a mostrar mis músculos, pero así como hacemos con los músculos, tenemos que aparentemente ir trabajando las cuestiones de la fe. Entonces, ¿pero qué sucede? Muchas veces nuestras maneras de ser, lo que hemos recibido a veces de nuestra formación, de nuestras crianzas, nos van colocando ciertas limitaciones, ¿verdad? Y es interesante que las 5 veces que Jesús dice y usa la expresión hombres de poca fe,
las 5 veces se va a referir a 5, al menos 5 limitaciones que nosotros vamos colocando. Es tan importante la fe en este tiempo, en donde te recuerdo esta expresión bíblica de la descripción de la fe, ¿verdad? Dice, certeza en lo que se espera y convicción en lo que no se ve. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que dice Hebreos, el libro de Hebreos, ¿verdad? Así, La tal fe cual. es, pues, exacto, la certeza en lo que se espera y la convicción en lo que no se ve. Así que certeza y convicción son dos expresiones necesarias para entender lo que es la fe. Certeza y convicción. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en este tiempo? Sobre todo en este tiempo de pandemia. Hay una palabra que es exactamente contraria a la fe. La fe son certezas y lo que escuchamos afuera son incertidumbres. Exactamente lo contrario a la fe. De Totalmente. tal manera que esta expresión que se utiliza mucho en el mundo en este momento, de las incertidumbres, se refiere justamente al hecho de que nosotros, con todas nuestras capacidades que ha logrado el hombre, con la ciencia, con desarrollar las diferentes disciplinas que hacen que la vida funcione, la economía, la medicina, todas las disciplinas que de alguna manera nos han llevado a desarrollarnos y crecer en este mundo, y a pesar de toda esa información que tenemos, aparece un virus chiquitito y nos echa a perder el perfume, ¿verdad? Eh, usando una alegoría bíblica acerca del perfumista, ¿sí? que se le echa a perder el perfume. Sí. Entonces, ¿y qué es la información que nos dan las ciencias, que nos dan estas diferentes disciplinas que hacen que el mundo funcione? Que no pueden asegurar nada, que no pueden tener certeza sobre algo, ¿sí? Y lo que se crea es un tiempo y expresiones de incertidumbre, así que no hay certeza y no hay convicción. De alguna manera lo que está expresando, si nosotros tuviéramos que entenderlo, no sé si soy yo el que está haciendo ruido o es otro micrófono, así que si tuviéramos que nosotros entenderlo desde una concepción bíblica, teológica o incluso sociológica, estaríamos pensando que en realidad lo que nos está faltando es el concepto de la fe fuera de un entendimiento religioso, fuera de un entendimiento que tiene que ver con lo devocional. Y podamos entender la fe desde una forma y desde una cuestión práctica. O sea, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Al parecer, los discípulos comienzan a tener algunas de estas falencias también, ¿sí? Y la primera vez que usa la expresión Jesús es en Mateo 6:30. Y dice, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Es la primera vez, Orlando, que el Señor utiliza esta expresión. No sé, ¿me quieres preguntar algo hasta aquí? ¿Quieres que avance? No, Contame cómo escuchando, seguimos. estamos escuchando atentamente toda la expresión, así que avance nomás, doctor. Bien. Entonces, fíjate que cuando Jesús menciona esta expresión por primera vez, Mateo 6:30, es porque la gente estaba preocupada. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Sí? ¿De qué y cómo nos vestiremos? Preocupaciones en donde posiblemente en los tiempos que estamos viviendo, muchas
personas también se preguntan exactamente lo mismo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Cómo nos vestiremos? Wow. Yo soy un convencido de que, mira, sociológicamente se venía hablando del posmodernismo como un cambio de época. Aparece el virus y lo que iba a suceder dentro de este proceso del cambio de época, llamado el posmodernismo, se acelera lo que pensábamos que iba a suceder en 20 años, comienza a suceder en un par de meses. Y estamos al principio de la situación, ¿eh? O sea, no es que esto va a mejorar en los próximos meses, nosotros estamos al principio de un cambio en donde expresiones que ya empezamos a escuchar de la nueva normalidad, o sea, aquellas cosas que antes pensábamos que eran claras, seguras, como que nunca iban a cambiar, de pronto comienzan a cambiar. Y tenemos que adaptarnos. Desde la psicología se habla de que esto nos provoca ciertos trastornos, se llaman los trastornos de adaptación al cambio, ¿verdad? En este tiempo he tenido que atender muchos casos con estos relacionados a esta situación, los trastornos de adaptación al cambio. Los trastornos de adaptación al cambio que no solamente afectan a las personas, afectan a las organizaciones, a las industrias, afectan a los gobiernos, afectan nuestra manera de producción, nuestra manera de trabajar, afecta al desarrollo familiar, los trastornos de adaptación al cambio. Las personas que estaban siguiendo a Jesús estaban preocupados por básicamente las mismas cosas que pudiéramos estar preocupándonos nosotros. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿De qué nos vestiremos? Hay que acordarse que la mayoría de ellos era gente pobre, que estaba siguiendo a Jesús. Y veían en él la esperanza de ese Mesías que iba a gobernar, que iba a provocar un cambio de época tan profundo y transformador que los romanos iban a tener que salir y el gobierno de Dios comenzaba a manifestarse. De hecho, sucedió así, solo que no en el modelo mental que ellos pensaban que iba a suceder. Pero sucedió. De hecho, la historia del mundo cambió a partir de Jesús. Totalmente. Por eso es que hoy contamos el año 2020 después de Cristo. Así que la historia del mundo comenzó a cambiar. Las personas que estaban siguiendo a Jesús estaban en esta y comienzan a conversar y asoman estos aspectos que son propios de la naturaleza humana. ¿Qué es lo que nos da seguridad en la vida? ¿Y cuáles deberían ser las prioridades en nuestra vida? Al parecer la gente que estaba siguiendo a Jesús, como sucede con nosotros hoy, pareciera que nuestro principal interés muchas veces pasa por las posesiones, lo material. Y hemos terminado muchas veces creyendo que somos por lo que tenemos. Así que mucha gente trabaja para tener, Sí. porque siente que en realidad teniendo algo, la vida va a ser más segura. E incluso van a ser considerados por otras personas, a ellos y por ellos mismos, como en mejor condición. Así que hemos perdido de alguna manera la esencia de lo que significa el ser humano para transformar nuestro ser en tener. Hacer para tener. Y nos olvidamos del ser, o sea, de quiénes somos. Fíjate que, bueno, vos sabés y de hecho este acuerdo que tenemos con la Universidad Autónoma del Sur para la formación de capellanes, lo hago desde mi propia consultora, desde mi propia desarrolladora, que se llama SEA. Sí. Algunos me preguntan si SEA tiene que ver con el hecho del ser. Básicamente significa sueños en acción, eso es SEA, es sueños en acción. Y luego sí, es desarrollando el potencial.
Porque una de las cosas que comencé a comprender es que las personas nos olvidamos de quiénes somos. Y que Dios, el Creador, puso en nosotros un combo de habilidades y de capacidades para poder desarrollarnos y poder llevar adelante el propósito de Dios para nuestra vida. Desarrollar el potencial básicamente significa dejar de pensar en hacer para tener y volver a pensar en quién soy, cuál es mi propósito en este mundo, para qué el Señor me puso en este lugar. Y el Señor, como decimos, no da puntada sin hilo, ¿eh? Ah, no, no, Entonces, eso es verdad. de ninguna manera. Así que cuando nos puso en este mundo, nos puso con un propósito, para cumplir un sueño de Dios. Pero además nos dio todas las habilidades y todas las capacidades, todo el potencial, que es lo que nosotros llamamos dones y talentos y capacidades, para poder desarrollar eso. ¿Por qué, Orlando, sucede que tenemos mucha gente frustrada en la vida y esa frustración la han tratado de transformar en tener para hacer algo o alguien, porque justamente no desarrollan el potencial, no desarrollan los dones, los talentos, las capacidades que Dios le ha dado? Si nosotros entendiéramos esta parte, de verdad no habría gente frustrada en este mundo. Estaríamos contentos, porque estaríamos haciendo y desarrollando aquellas cosas que son las que tenemos capacidades. Entonces, fíjate, y la gente comienza a preguntarse en ese tiempo, que era un tiempo de crisis. Acordate que muchos de ellos estaban bajo, bajo el poder del puño o de la bota romana, ¿verdad? Entonces, Sí, eran, claro. eran esclavos y había una inseguridad y había conceptos de pobreza y miseria en el pueblo. Pero aún así, algunos de ellos veían cómo arreglárselas para tener. Entonces Jesús comienza a decir, parece que hay una perspectiva equivocada, porque las posesiones, dice Jesús, no es algo que pueden durar ni van a perdurar, y por más esfuerzo que nosotros hagamos, no le podemos agregar un día más a nuestra vida, como tampoco nos podemos agregar 10 centímetros de estatura. Entonces, el Señor dice, las preocupaciones innecesarias, o sea, que tu mente viva preocupado por estas cosas, lo que va a generar es poca fe. Porque mi punto, mi enfoque, está en lo que básicamente es efímero, que hoy está y mañana no está. Entonces, por eso la gente vive preocupada. La preocupación termina haciendo que el nivel de fe se transforme en poca fe. Poca fe. Fíjate que en estas 5 veces que Jesús utiliza la expresión poca fe, no está diciendo que no tienen fe, está diciendo que la fe es poca, es poca. De tal manera que esa fe termina siendo limitada, termina no desarrollándose en el propósito que Dios quisiera, porque la concepción, porque nuestras preocupaciones, como en este caso, ¿qué comeremos, qué beberemos?, hacen que mi nivel de fe comience a... Exacto. Yo, con respecto a este primer punto, me hice 4 preguntas. ¿Qué cosas consideramos nosotros necesarias para sentirnos seguros en la vida? Es la primera pregunta. ¿Qué cosas consideras necesarias? La segunda es, ¿qué cosas has considerado como una prioridad en tu vida? La tercera es, ¿por qué le has dado ese carácter de prioridad a otras cosas que no tienen que ver con el ser que Dios ha formado, el modelo que Dios formó de persona para vos?
Y número 4, ¿cuáles pueden ser las preocupaciones que hace que descienda nuestra fe? Ya sabemos lo que estaba pasando con ellos. Eran las preocupaciones, ¿verdad? Algunos pensaban que acumular riquezas, servir a las posesiones, cubrir necesidades básicas, querer ganarle al tiempo, añadir algo más a lo que ya se tenía, e incluso pensar cómo sería el día de mañana. La mente estaba dominada por todos esos aspectos, aspectos materiales. Así que, más que creer en que algo podría suceder para tener más, el Señor les dice, ese enfoque no los va a llevar a tener más, muy por el contrario. Ese enfoque está haciendo que su fe sea más pequeña. Si el Señor estuviera con nosotros en este tiempo, en esta pandemia, ¿qué estaría pensando de nuestra fe? Ay, ay, ay. ¿Qué pensaría Jesús de nuestra fe? ¿Qué pensaría Jesús? Dios mío. ¿De qué estamos preocupados nosotros? Porque a cualquier preocupación el Señor diría, ¿por qué están preocupados por eso? Me gusta el Salmo 127, porque dice, si Dios, fíjate, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los Sí, constructores. exactamente. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Es más, dice, de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Totalmente. Hace un tiempo atrás un amigo me preguntaba y me decía, entonces necesitamos a Dios para construir la casa. Le dije, no, Dios es el que construye la casa. Si yo digo que Dios, necesito a Dios para construir la casa, estoy diciendo, yo la voy a construir. Y lo que dice la Biblia es que yo no soy el constructor. Dios es el que construye la casa. Dios. Dios es el que vigila la ciudad. Dios es el que nos da lo que necesitemos para vivir tranquilo. La gente de poca fe no lo estaba entendiendo eso. Si volvemos al Salmo 127, entonces, ¿qué somos nosotros? Si Dios es el que construye la casa, y de nada sirve que se esfuercen los constructores, si Dios vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Esa fue la pregunta que le hice a este amigo. En realidad nosotros somos el material con el cual el Señor quiere trabajar. Gloria al Señor. Yo no necesito de Dios para construir mi casa la construye Dios. Eso es lo que dice el Salmo 127. Yo no necesito matarme trabajando de sol a sol y comer pan de dolores, dice la Reina Valera 60, ¿verdad? Así que yo no necesito hacer ese tremendo esfuerzo porque el que provee el pan es el Señor. Así Es es. el Señor el que da. Hace algunos años, en, en, en algunas capacitaciones, yo preguntaba, en el ámbito cristiano, preguntaba, ¿quiénes son aquí los proveedores de su casa? Entonces muchos levantaban la mano, y les decía, por eso les va así, porque en realidad el proveedor es el Señor. Nosotros no Sí, somos los que eso proveemos es para verdad. nuestra casa. La Biblia dice que el que provee para nosotros, ¿quién es? Es el Señor. Es el Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará.
Entonces Jesús les pregunta, ¿y ustedes entonces por qué están preocupados? ¿Qué es lo que les está preocupando tanto? Así que la primera limitación es esta. Mateo todavía ahí, capítulo 6, versículos 32 y 33 dice Jesús, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Por eso busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará de todo lo que necesitan. De todo lo que necesitan. Así que, ¿por qué están preocupados, gente de poca fe? Esa es la primera vez. Contame, ¿cómo estamos hasta aquí? Tremendo, tremendo. Estamos escuchando. Mira, ¿cómo será que nadie preguntó y están todos escuchando? Bueno, Están gloria a Dios, atentos. Sí. espero que no nos Están... aburramos. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a tratar de Estamos apurar. atentos a la Mira, explicación, ¿eh? acabo de ver la hora, me voy a apurar, me voy a apurar. La segunda vez, ¿Eh? que acabo de ver la hora, así que me voy a apurar un poquito. No, La no. segunda Dele vez, tranquilo nomás. bueno, muy bien. La segunda No, vez dele, que, dele tranquilo, que estamos escuchando atento, atento. Esto es tremendo lo que está sucediendo. fíjate, la segunda vez que utiliza Jesús la expresión hombres de poca fe es en Mateo 8:26. Fíjate que vamos a ir avanzando en capítulos. ¿Sí? Mateo 8:26. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Por segunda vez Jesús va a usar esta expresión, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Así que la segunda limitación de la fe tiene que ver con el miedo. Eh, el relato nos habla de que el bote se le estaba moviendo a los discípulos, ¿verdad? Y Sí. se sabía que había tormentas repentinas y que esas tormentas son comunes en el mar de Galilea. Y por lo mismo podemos incluso imaginarnos que no era una experiencia nueva para estos pescadores que se les moviera el bote. De hecho, de alguna manera ellos lo habían pasado. El único que posiblemente no estaba acostumbrado a la navegación justamente era Jesús. Jesús no tenía esta experiencia, no tenía la práctica que tenían los discípulos. Ellos eran pescadores, en todo caso, Jesús venía de una casa donde su padre era carpintero y suponemos que él habría aprendido el mismo oficio. Pero en medio de la tempestad, nos dice la Biblia que ¿qué estaba haciendo Jesús? Dormía. Él Dormía. estaba Sí. durmiendo. Él estaba tranquilo. Y quizás esa es la paz que tenemos que tener en este tiempo, que se nos mueve el bote, ¿verdad? Ese Nosotros sí. teníamos, Hay varios botes que seguramente, están. que se están moviendo mucho, ¿verdad? Oh, Y, sí, sí, sí. y la gente se desespera, como se desesperaron los discípulos ese día, y fueron y lo despertaron a Jesús. ¿Sí? Maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? El bote se movía y entraba agua al bote. Nosotros vivimos 10 años, te comenté, en Tierra del Fuego, y sabes que para salir, Tierra del Fuego es una isla, y Sí, para salir de la isla hay solamente dos opciones, avión o cruzar la barcaza. la barcaza. Y la barcacita a veces se mueve y se mueve bastante. Eh, yo de niño me crié en un sistema muy, muy parecido. Desde mi pueblo, para salir a cualquier otra ciudad teníamos solamente dos opciones, o para salir al resto del continente, o por avión o por barco. Y recuerdo de niño esas navegaciones, esos cruces, incluso bastante más largos Sí, que el estrecho de Magallanes, porque
hacíamos generalmente 18, 24 horas de navegación para llegar de un lugar a otro, en Wow. estas barcazas también, en estos barcos que llevaban camiones, autos y todo. Y me tocó una vez viajar con un amigo cruzando el estrecho de Magallanes. Y a veces en invierno se pone más compleja la cosa porque esta época, fíjate, nosotros acá estábamos teniendo vientos de 80, 100 kilómetros por hora en Ay, ay. estos días. Ay, 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 Eh, digo. y te aseguro que cruzar el estrecho de Magallanes con un vientito de esos te causa Sí, algún cosquilleo, sobre todo algún cuando aprieto empiezan siente uno. exacto, cuando entran las olas. Entonces íbamos con un amigo y le digo, ¿estás nervioso? Le dije, ¿qué pasa? No, me dice, se está moviendo mucho y entra un poco de agua. Le dije, mira, yo aprendí de chico esto. Vos ponete nervioso cuando los marineros, cuando el capitán del barco se ponga nervioso. Pero si vos ves que ellos están tranquilos, vos también tranquilo. No terminé decir de eso, cuando bajaron muchos marineros en el Ay, ay, barco y empezaron a ajustar a los vehículos porque los estábamos moviendo mucho. ay, ay, Fue ay, digo. terrible, fue No, sí, me terrible imagino. porque el temor que le agarró fue grande. Nunca había visto en realidad a una persona paralizada por el miedo y agarrándose de donde pudiera. Eh, los discípulos de Jesús eran gente experimentada en eso. Sí. Era una travesía que se hacía bastante seguido. De hecho, en el Evangelio de Mateo, y cada vez que vamos a escuchar esta expresión, hombres de poca fe, es en estos procesos que iba Jesús de un lugar a otro y Otro. para ahorrar tiempo cruzaban el lago, ¿sí? El lago allí de Galilea. Y, y de pronto ellos comienzan a sentir miedo. Y van a Jesús. Señor, no te da cuidado, no te das cuenta de lo que está pasando. Vamos a perecer. De hecho, ellos adelantan algo porque lo que hace el miedo justamente es eso. El, el miedo es un temor que en realidad se provoca en nuestra imaginación. Nosotros adelantamos un resultado que generalmente es negativo, un resultado que es terrorífico. Entonces, Totalmente ellos negativo, imaginaron, sí. exacto, que se iban a Toda una hundir y película se adelantaron. exacto. Y en realidad ese es el mecanismo del miedo en nosotros, en todas las personas funciona de esa manera. ¿Qué cosas nos pueden causar temor en este tiempo? ¿Qué cosas te parecen, incluso, Orlando querido, que pueden estarle causando miedo y temor a las personas? Y muchos factores. Enfermedad, sobre todo más creo que se están enfocando también en lo que no entra el dinero sobre todas las cosas, ¿no? En la casa, lo económico. Exacto. Ujú. Lo Porque de alguna económico es creo manera, que más terror tienen. sí, sí, de alguna manera, a veces decimos esto en chiste, ¿verdad? Pero en Sí, sí, Argentina estamos obviamente. acostumbrados a pasar por crisis, estamos acostumbrados a que se nos mueva el bote de cada tanto. Eh, pero pareciera que esta vez algunos piensan que de verdad se está hundiendo. Descansar. Los discípulos no pueden descansar. Ellos están preocupados, tienen miedo. Todos pasamos por buenos y malos tiempos, dice la Biblia, y todos alguna vez hemos vivido este tipo de experiencia, de contingencia. Eh, pero tenemos, tenemos dos maneras de optar por esto, porque fíjate, ¿qué es lo que sucede? Que a veces somos vencedores en las crisis y otras veces somos vencidos. ¿Por qué es que a veces sentimos que podemos llevar el mundo por delante y que vengan los gigantes que quieran, ¿no? Pensando un poco en David y el gigante, Sí. y en otras
Estamos escondidos como Saúl, buscando a ver dónde va a aparecer el que nos va a defender. Y ahora, ¿quién nos ayudará, no? Y el Chapulín Ahora Colorado ya sí. murió, entonces Ya estamos fue en ya. problemas. Así que, ¿quién nos va a ayudar? Eh, Aún los mejores atletas tienen días malos. Sí, sí. Eh, entonces, ¿por qué es que a veces estos pescadores comienzan a tener miedo de las tormentas? Eh, el temor tiene que ver con esta capacidad que a veces tenemos de imaginarnos lo negativo. Nosotros elaboramos alrededor de 3.000 pensamientos durante el día. 3.000 pensamientos. El 80% de nuestros pensamientos, dice la ciencia, son negativos. El 80% de las cosas que nosotros pensamos no son buenas cosas, son malas cosas. Wow. Por eso es que el Señor también dice, no puede salir de esta fuente agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Agua salada al mismo tiempo. ¿Verdad? No podemos tener un pensamiento dividido. El pensamiento dividido hoy tiene definición de enfermedad. La ansiedad y el miedo van de la mano. Sí, La ansiedad viene como una expresión de temor extremo a lo incierto, a lo dudoso, a lo exactamente. inseguro. Como te lo mencionaba en principio, la fe es certeza, la incertidumbre es lo contrario a la fe. Ujú. Y esa incertidumbre comienza a producir en nosotros ansiedad. Hay mucha ansiedad en este tiempo. Hay mucha gente que está ansiosa porque desconoce justamente qué es lo que puede llegar a pasar. Hay Pasar, expresiones de claro. temor, ¿verdad? Totalmente. Expresiones de temor extremo a lo incierto, a lo dudoso, a lo inseguro. Es el miedo dominante ante estas situaciones entendidas como amenaza a la supervivencia, ¿verdad? Entonces, Claro. esta reacción emocional, que muchas veces es automática en nosotros, ante la percepción imaginaria en realidad de lo que no sabemos mucho y a veces no sabemos nada, qué es lo que nos está pasando con el famoso virus. No sabemos explicar el por qué, pero la ansiedad y el miedo tenemos una habilidad extraordinaria para contagiar. Sí, Yo creo que es verdad. nosotros contagiamos más ansiedad y miedo que el virus mismo. Exacto. Es nuestra manera de pensar. Muy negativo. Y, y nos estamos contagiando porque nuestros pensamientos, nuestras ansiedades están produciendo miedos. Y los miedos no son patologías, ¿eh? No existe una enfermedad del miedo, solo son pensamientos. Y son pensamientos tan comunes a los seres humanos, que todos tenemos miedo. Miedo a envejecer, miedo a hacer el ridículo, miedo a veces a conducir, a manejar, el miedo a sentirnos solos, el miedo a hablar en público, Eso. el, Eso, Dios. sí, sí, ¿verdad? El miedo a perder a alguien querido. Fíjate que en este tiempo muchos se han tenido que acostumbrar a hablar en público, ¿sí? Sí, Y, es verdad. y el celular no es tan, no amedrenta tanto como una cámara, pero el solo hecho de saber que del otro lado hay mucha gente mirando, a muchos se han sentido en este temor, en esta ansiedad. Oh, A esos sí, sí. pensamientos es lo que dice el Señor Jesús. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué están con tanto miedo?
Es como si Jesús no entendiera bien la reacción que están teniendo ellos en la tormenta. Jesús dice, no hay razón para que ustedes tengan pánico para este deber devocional. ¿Acaso permitiría Jesús que sus discípulos se hundieran? ¿Permitiría Jesús que sus discípulos, después de todo lo que les ha ido mostrando? La poca fe es porque ellos no han recibido todavía de todo corazón el consuelo que debería haber derivado en esa presencia, en esa fe, en creer en las promesas del Señor como promesas abundantes. Dame 2 segunditos que me voy a necesitar dar energía en el celular. A ver si lo puedo lograr desde acá. Hay gente que nos están escribiendo, opinando. Sí, están contentísimos si y con mucha atención están prestando atención a esta enseñanza gloriosa. Si quieres me vas compartiendo, porque no tengo posibilidad de leer los comentarios. Sí. Bueno, ahí me conecté energía. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando en ellos? ¿Por qué esta poca fe? Porque aunque tienen la presencia del Señor, las promesas del Señor, el poder y el amor de su Maestro, siguen teniendo miedo porque de verdad ellos piensan que Jesús debería comportarse como ellos y haber tenido exactamente el mismo temor. La poca fe es porque ellos no pueden entender cómo Jesús hace para descansar. ¿Te ha pasado esto de que a veces no puedes descansar? Sí. ¿De que no puedes dormir? Me ha pasado. Y decime si no te da bronca si tenés gente al lado que duerme como si nada sucediera. Me ha pasado. Me ha pasado. Incluso Entonces, sabiendo que tenía la respuesta, no pude dormir. El temor causa esta poca fe. El temor puede quitarnos capacidad de fe. Por eso no es tiempo para el temor, es tiempo más para desarrollar fe, más que nunca, para que nuestros pensamientos comiencen a ser llenos de la presencia del Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia, y debemos buscar tener la mente de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Y también nos va a decir la expresión bíblica, ¿verdad? El verdadero amor echa fuera el temor. Exacto. Entonces, ¿en qué está puesto nuestro foco en este tiempo? ¿En que se nos mueve el barco o en el poder amoroso del Señor? Mirar el barquito que se mueve, que se nos mueve el piso, nos va a quitar fe. Pero si miramos a Cristo, que puede descansar en medio de la tormenta, entonces nosotros nos vamos a contagiar el Espíritu. Amén, gloria al Y Señor. vamos a tener paz en la tormenta, ¿verdad? Hay un canto que tenemos, ¿verdad? De tener paz. La tercera cosa. La tercera cosa, Mateo 14:31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién le está hablando ahora? Le está hablando a Pedro. Pedro que hace algo extraordinario, ¿eh? Se atrevió a caminar sobre las aguas. Pero ese mismo Pedro que ahora vamos a ver cuál fue la motivación para que camine sobre las aguas, comienza después a dudar. Así que la tercera limitación que tenemos que quitarnos son las dudas. Las dudas limitan nuestra fe. Las dudas hacen que Jesús tenga que reprender a Pedro diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las dudas son la tercera limitación a la fe.
¿Por qué es que sucede esto? Si, mirá, Pedro camina sobre las aguas. Nosotros cada día tomamos decisiones que van a terminar o van a determinar de alguna manera la clase de frutos que vamos a recibir de acuerdo a nuestras decisiones, ¿verdad? Resolver problemas y tomar decisiones. Y Pedro lo hizo así. Pedro tomó una decisión, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro hizo algo extraordinario. Se bajó del bote y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Sí? Eso es algo extraordinario, ¿eh? Totalmente, sí, Nosotros totalmente. podremos decir que tenemos un montón de fe, pero quiero verte bajarte del Bajarte barco de y un empezar a bote. caminar sobre las Ay, aguas. ay, ay, ay. Y lo vemos caminando sobre las aguas y minutos después está pidiendo al Señor, Señor, sálvame. ¿Hasta dónde podemos llegar? Y cuando perdemos las oportunidades. Tiene que ver con la manera que pensamos. Fíjate, la referencia que tenemos incluso del pasado y nuestras experiencias asociadas a esto, es que las situaciones nos provocan a nosotros sentimientos que terminan programando nuestra mente. La historia nos dice esto. Venía Jesús a la mitad de la noche. Ellos habían toda la noche estado batallando con el barco porque el viento les era contrario. Y Jesús había despedido de la multitud y gran parte de la noche había pasado orando. Así que a la madrugada viene a ellos caminando, ¿verdad? Y cuando en medio de toda la situación, la tormenta contraria, aguantando por todos lados, Sí, ay, ay, ay. aparece Caos una total. figura caminando, ¿y qué es lo que ellos piensan? Es un fantasma. Y Bien, obviamente a esa ¿te has hora preguntado y en el lago. de dónde sacaron ellos ese pensamiento de que era un fantasma? Porque todos pensaron lo mismo, es un fantasma. ¿De dónde sacaron ese pensamiento? Ese pensamiento no fue formado allí, ese pensamiento fue formado desde que eran niños. Ese pensamiento fue formado en ellos cuando se fueron formando como marineros. Todos los lagos tienen algún monstruo, ¿verdad? Todos. Y acá Hay cerca algunos tenemos el monstruos. Nahuelito. Sí, Acá cerca sí, tenemos el famoso. Nahuelito. Famoso ese Y abuelito. como ha sido famoso el monstruo del lago Ness, ¿verdad? Así que en, en ese lugar los pescadores también tenían creencias. Y tenían creencias como esta, como que en el lago habían fantasmas. Por eso es que todos ellos, a pesar de que han estado con Jesús, que pueden reconocer a Jesús, en el momento de la crisis extrema, su cerebro los lleva a pensar en la educación, en el concepto que ellos recibieron desde que eran niños. Es un fantasma. Eh, Estamos culturalmente muchas veces nosotros configurados por nuestro lenguaje. Sálvese quien pueda. Vamos, muchachos, la Algo esperanza es lo así. último que se pierde. Así que cuando usamos esa expresión, tenemos asimilado que van a haber pérdidas, ¿verdad? Exacto. No hay Sí, mal que dure 100 años, ni tonto que sí. lo aguante, Es una forma de ¿verdad? muletilla. Es una forma. Es una forma que utilizamos, lo cual estamos diciendo que los males pueden ser largos como 100 años, ¿me entiendes? Y nos hemos criado, nos hemos educado culturalmente escuchando eso.
Yo a veces digo esto, pedimos que los niños sean buenos en matemáticas, pero en la casa siempre dijimos, uy, las matemáticas, pero si son terribles. Uy, pobrecito, hijito, ahora sí te quiero ver que vas a tener que estar Con con las las matemáticas. Es verdad, matemáticas, eso lo escuché, eso sí. ¿verdad? O aprendiendo Lo otro escuché. idioma. No, el inglés, oh, no sabes lo que no vas a poder aprender. Y después queremos que los chicos sean brillantes, cuando en la casa le dijimos que las matemáticas, que el inglés, que todas las disciplinas eran difíciles. Así que, ¿qué está instalado en la mente del chico? ¿Facilidades? No, ¿Qué estaba instalado en la mente de los discípulos? imitaciones. Limitación. Ellos pensaron lo que aprendieron de niños, un fantasma. Ellos, culturalmente configurados por su lenguaje, la segunda cosa que sabían era que las olas grandes, hunden los botes y ahogan a las personas. Como marineros, ellos tenían esa referencia. Por eso, aunque Pedro se baja del barco para confirmar a los otros de que lo que viene allá no es un fantasma, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dijo, ven. Así que él está comprobando que el que lo invita no es un fantasma, que es Jesús, porque Jesús tiene el poder para hacer eso. Así que Amén. comienza a vencer esa primera situación, la comienza a vencer. Los demás todavía están asustados, por eso nadie más ha dicho nada. Pero la segunda cosa que tenía, la segunda información que tiene Pedro aquí en la cabeza, como todos los pescadores, era que las olas grandes hunden los botes y ahogan a las personas. Por eso, cuando él comenzó a ver las olas y el viento, ¿qué le pasó? Se comenzó a hundir. Se comenzó a hundir. A pesar de que iba caminando sobre las aguas. Totalmente. ¿Cómo estamos hasta aquí? Viendo espectacular. Lo están viendo, la gente está opinando por aquí. Hay alguien que respondió. Ah, usted respondió por aquí, ¿no? Hermosa enseñanza, dice Héctor Holz, de allí de Rosario. Nos están viendo Mirá, más que vencedores, hijos espirituales. A ver por aquí. La abuela habla del noticiero que a veces alimentan la negatividad. ¿Sí? totalmente. Diego Gabriel, Cauqui, puede ser Chauqui. Bendiciones desde Neuquén, otro más del Mirá, sur. fíjate. Qué bien, ¿eh? Nos están viendo desde Córdoba, capital, ¿eh? Amén. También desde Paraguay. Gloria al Señor, ¿eh? Uh-huh. Roxana Rivero nos está viendo también desde el sur. Roxana, no me acuerdo de qué parte, creo que de Comodoro me parece, Roxana Rivero. Ah, pues, uh-huh. Dice, para nada Bien. aburre, o sea que están todos atentos. Sí, Fíjate, están escuchando y escuchando. Por exacto. eso, Entonces, como alguien mencionó allí, toda la información que recibimos en este tiempo, la información que se genera entra a nuestra mente. Y como nosotros tenemos situaciones ya preconcebidas, entonces generan temor. Mientras la fe de Pedro estaba enfocada en la verdadera identidad de Jesús, podía vencer el miedo e incluso caminar sobre las aguas. Pero el modelo mental que tenía lo hizo fracasar. Las olas grandes y el viento hunden barcos y ahogan a las personas. Entonces tenemos que deshacernos nosotros de esas limitaciones, tenemos que deshacernos de esa manera de pensar, porque, porque nos va a limitar, eso está limitando nuestra fe. A los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Es así. ¿Verdad? Totalmente. No te dejaré ni te desampararé. Así que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré de lo que pueda hacer el hombre, ni un virus. Caerán a tu lado, a tu derecha 1000, 10.000 a tu izquierda, no temerás. Así el bicho camine de noche, o saeta que vuele de noche. Toda. Entonces, ¿por qué dudamos? Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Tenemos que liberarnos de esos Amén. otros conceptos, de esa información que está llegando y aprender o seguir caminando sobre las aguas. Vamos creo que es la cuarta vez. Mateo 16:8. Las limitaciones del pensamiento. Gloria al Señor. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Mateo 16:8. ¿Qué es lo que estaba pasando? Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? La cuarta vez es esta, que Jesús va a utilizar la expresión, hombres de poca fe. Y hace referencia a las limitaciones que son producto de los sistemas de creencias que nosotros tenemos. Y muchas veces pensamos que la fe está fuera, o sea, es como que es parte del ámbito religioso y no es parte de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué están comentando entre ustedes que les falta pan? Dice Jesús. ¿Cómo viene la historia? Dice que cruzaron nuevamente el lago y allí se acercaron los fariseos y saduceos, y se pusieron de acuerdo entre ellos para atacar a Jesús, para ir contra Jesús y sus enseñanzas. Hasta pedían señales del cielo. A lo que Jesús dice, a esta generación no les voy a dar ninguna señal, excepto la señal de Jonás. ¿Verdad? Y se fue. Crucemos otra vez. Cuando se suben al barco para cruzar nuevamente el lago, Jesús les dice, muchachos, hay que cuidarse de la levadura de los fariseos. Ahora, Mateo como Marcos dice que ellos se habían olvidado de llevar pan. Se suben al barco y se dan cuenta que no llevaban pan. Marcos en el Evangelio dice que en realidad llevaban un solo pan. El enfoque de Jesús está en lo que estaba pasando con fariseos y saduceos. Y ellos están pensando en que no llevaron pan. Y no llevaron pan. Ahora, fíjate lo que hace la mente, Orlando, querido. Fíjate lo que hace nuestra mente. Porque lo que ellos escucharon fue levadura. Jesús dijo, cuídense de la levadura. ¿Y qué dijeron ellos? Lo asociaron inmediatamente a la falta de pan. Porque la palabra levadura, más la preocupación que ellos tenían, ¿cuál era? No trajimos pan, o tenemos un solo pan. Y escuchan allí, entre cosas, escuchan que Jesús menciona levadura. Y ellos inmediatamente lo asocian a la falta de pan y hasta creen que Jesús está enojado porque no llevaron pan. Porque no llevaron pan. ¿Me entiendes? Y discuten entre ellos e imaginan que Jesús está molesto porque no tienen pan. Cuando Jesús no está hablando de eso. El enfoque de Jesús está en la enseñanza que iba a provocar problemas que hacía que la gente dejara de creer. Es como
dos cosas diferentes, ¿no? Totalmente. Jesús está pensando en la dificultad que están causando estos grupos de saduceos y fariseos, que son como una levadura, dice, y, y ellos están pensando en el pan, porque se Lo olvidaron de asociaron en la llevar pan para necesidad. comer. ¿Cuántas veces nosotros habremos interpretado la palabra de Dios de acuerdo a nuestras Uf, necesidades? así. Cuando posiblemente Dios está trayendo sobre nosotros una revelación para alertarnos o para colocarnos en una condición diferente, como para hacer crecer nuestra vida, pero nosotros asociamos levadura con el pan. Así es. Nosotros asociamos la palabra a nuestra necesidad inmediata y más próxima. Ujú. ¿Cómo, cómo formulamos los pensamientos? Nosotros formulamos nuestros pensamientos, todas las personas, básicamente en 5 cosas: en nuestros estados de ánimo, en nuestras creencias, en las actitudes, los valores que manejamos y nuestras experiencias pasadas. Fíjate, es la manera como formulamos un pensamiento. ¿Cómo era el estado de ánimo en ese momento? Y se habían estado medio discutiendo, Un estado Jesús tenso. había estado discutiendo con la gente, y ellos están discutiendo entre ellos. Efectivamente, la levadura de los fariseos había comenzado a hacer algo. Así que están con un estado de ánimo bastante alterados. Segunda cosa, las creencias. Jesús habla de la levadura, de la idea, de lo que pueden hacer estos fariseos con las enseñanzas de Jesús y que solamente un poquito hace falta para empezar a multiplicar cosas que no tenían nada que ver con el reino de Dios. Pero ellos están creyendo que Jesús habla del pan, las creencias, las actitudes. Jesús dice, pero ¿por qué están discutiendo por el pan? ¿Qué, qué es lo que discuten entre ustedes? Las actitudes de los discípulos es, el Señor está enojado con nosotros porque no trajimos pan, Estaban viendo cualquier cosa los discípulos. ¿verdad? Los valores que manejamos. Ajá. Después que han tenido toda esta experiencia, porque Jesús les va a decir, ¿no se acuerdan de las veces que multipliqué el pan? ¿No se acuerdan de las veces que alimentamos a 5.000, que alimentamos a 4.000? Ustedes estaban allí. ¿No se acuerdan de cuánto recogimos? Y piensan que yo voy a estar preocupado porque trajeron un pedacito de pan. Valores, ¿verdad? Actitudes, valores y finalmente experiencias. Jesús les hace recordar esas experiencias pasadas para que ellos entiendan que se están preocupando de algo que no tiene sentido. Dios no, el Señor no les está hablando del pan. El Señor le está hablando de lo que podía pasar. ¿Qué estamos pensando nosotros? ¿En dónde están puestos nuestros pensamientos? Wow, qué ¿Qué, tremendo. qué es lo que, qué es lo que el Señor está queriendo que nosotros veamos y nosotros porfiando en querer ver solamente nuestras necesidades? ¿Qué te Necesidad. parece, Orlando, pastor querido? ¿Qué te parece? ¿Qué pensará la Sí, gente que está escuchándonos? está tan atenta. La verdad que están atentos y entendiendo ciertos factores que a veces, no que a veces, es que es la realidad de las personas. Pensar primero en la necesidad, ¿no? Y cómo visualiza. Ahí estamos viendo
en esta última explicación, los discípulos entendiendo mal lo que Jesús estaba hablando. Jesús se refería a lo que había pasado con los fariseos y los saduceos, y ellos captando otra cosa, ellos enfocada la mente siempre en la necesidad, teniendo la ayuda del que multiplica a su lado, aún seguían con una mente limitada. Exacto. ¿Ves cómo, Romper las ves cómo esas son las limitaciones, ¿no? Nos limitamos y fácilmente tenemos esa limitación. Sabemos y conocemos, y aunque sabemos, nos seguimos limitando muchas veces. ¿Por qué será esto, no? O sea, ¿dónde está el enfoque en este tiempo nuestro? Wow. Algunos piensan, fíjate, Orlando, querido, que esto es contra la iglesia. Entonces ven que todo lo que se está haciendo en realidad es conspiración contra la iglesia de Cristo. Otros dicen, no, tenemos que acatar las leyes y tenemos que mantenernos en esto. ¿Y cuántos están pensando en cuál es el propósito de Dios para este tiempo? Sí, sí. Y si el Señor está usando, porque de hecho lo está haciendo, todo este tema de esta pandemia, para que podamos ganar a las personas de una manera diferente, para que tomemos de verdad los medios que tenemos y comencemos a mirarlos de otra manera y buscar soluciones del reino. Exactamente. ¿Qué estamos mirando nosotros? ¿En dónde está puesto nuestro enfoque? Esa es una pregunta que yo me he hecho, porque algunos me preguntan, es que no ves la conspiración. La verdad es que yo no la veo. Pero tenemos que sujetarnos, no vayamos en contra. La verdad es que me cuesta también pensar de esa manera. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a pensar y utilizar la mente de Cristo. Así es posible es. que nosotros también estemos pensando que Jesús está molesto porque no peleamos por abrir los templos, o que Jesús está molesto del otro lado porque no obedecemos a las autoridades. Y a veces me imagino a Jesús rascándose la cabeza y diciendo, ¿qué están discutiendo entre ustedes? ¿O ya se olvidaron las veces que hice y multipliqué esto? ¿Se olvidaron de las veces que hice esta otra acción y este otro milagro? Así que, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué están pensando algo que a lo mejor no tiene absolutamente nada con el plan de Dios y con lo que Dios sí quiere hacer en esta situación? Decimos muchas veces tener la mente de Cristo, ¿no? Y yo muchas veces me puse a pensar y muchas veces lo he predicado, doctor, y he dicho, sí, Jesús no puede ser negativo. Si tenemos la mente de Cristo, Él no iba a ser nunca negativo, y sin embargo tenemos esa cuota en nuestra mente, ¿no? Mirar, ayúdame a mirar con tus ojos, queremos mirar con los ojos del Señor, oír con los oídos del Señor. ¿Será que el Señor mira cualquier cosa? ¿Será que el Señor tiene nula la visión? Y todas estas cosas, ¿no? Y a veces nos ponemos a decir, ¿cuánto qué cantidad de metros nos lleva a tener la mente de Cristo? Y que el Señor nos ayude a romper esas limitaciones a través de la fe y a aprender a oír la voz de Dios, a
confiar en esas promesas, porque muchas veces Dios en este tiempo, pastor, que permitió todas estas cosas, Él nos trató. Yo estoy seguro de que Dios trató con muchas mentes en este tiempo y que amplió la visión y dijo, muchachos, ahora me entienden lo que yo quiero hacer. A muchos se le creció la fe y hay otros que están como el barquito del estrecho de Magallanes. Hay mucha Es gente que mira de posible, esa forma. es Y es muy posible. necesaria las enseñanzas. Es muy necesaria. A veces yo le decía, hablando con mi esposa, te saco estos 2 minutitos, Sí, sí. le decía a mi esposa, ¿será que la gente quiere un programa diferente? Le decía. Y ella me dice, no, porque Dios te dio ese diseño. Y ahora me doy cuenta cuán importante es la enseñanza. Porque necesitamos ser enseñados. Porque el pueblo perece a causa de estas cosas. Exacto. Y esta explicación, así, tan bien desmenuzada y eso, hay mucha gente que ni siquiera, hay unos que pusieron, otros, y que están escuchando, que prestaron tanta atención y los llenó de tal forma que estoy seguro que muchos paradigmas en este momento se están rompiendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Excelente, doctor, no sé si tiene más palabras, mire que tiene toda la Sí, noche. Está con nosotros el eh, apóstol Mari Herrera de allí vamos. de Córdoba. Entró recién. Muy bien, muy bien. Recorrimos 4, nos queda uno solo. Sí, y si hay más Un todavía, poca fe. está Mateo excelente. 17:20. Mateo 17:20. La limitación del entendimiento espiritual. La limitación Wow. del entendimiento espiritual. Habían llevado a un chico que dice de la Biblia que era lunático, que tenía un problema de enfermedad, y lo llevaron a los discípulos de Jesús. Jesús no estaba con ellos. Y oraron y trataban de sacar el demonio de la enfermedad. Y el demonio se divertía un poco, ¿verdad? Y tiraba al Sí, muchacho de un lado para sí. otro. Hacía su Y ya show. aprovecharon, exacto, y ya aprovecharon los fariseos para ir contra Jesús y contra los discípulos. Y los discípulos no habían podido hacer nada por ese muchacho y llega Jesús y pregunta qué es lo que está pasando. Y hasta se enoja Jesús y dice, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes en este tipo de cosas? Uh-huh. Finalmente libera al muchacho, las cosas vuelven a su normalidad, el poder de Dios se vuelve a manifestar. Y los discípulos, Mateo 17:20, se acercan y le preguntan, ¿por qué no pudimos hacer nada nosotros? Y Jesús les dice, por la poca fe que tienen. Les aseguro que si tuvieran tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Pero tuvieron poca fe. ¿Quiénes tenían poca fe? En realidad, cuando leemos todo este contexto, toda la gente allí tenía poca fe. No solamente los discípulos, toda la gente tenía poca fe. El padre del muchacho carecía de la fe suficiente para creer en el poder sanador. Los escribas, en vez de mostrar compasión para el muchacho, estaban allí a ver, pensando maliciosamente, la incapacidad de los discípulos. La muchedumbre estaban allí viendo a ver qué provecho podrían sacar de esto. ¿Te has dado cuenta que muchas veces cuando se ora por los enfermos aparece un grupo tremendo de mirones para ver qué es Exacto. lo que va a suceder?
Y a ver si sucede algo. Es verdad, es verdad. Ay, Así ay, que la muchedumbre está allí, eso nos dice también Marcos 9 y 14, que estaban allí, pero despreocupados de lo que estaba sucediendo en realidad con el muchacho. Ninguno está mirando al muchacho. Todos están viendo qué milagro va a suceder, si pueden hacer algo o no, pero nadie mira la necesidad del muchacho. Si nosotros leemos los evangelios, vamos a ver que en el ministerio de Jesús, Jesús pone los ojos en el desconocido, coloca los ojos en las personas, coloca los ojos en los que pasan desapercibidos, en los que pedían limosna, en el ciego, en el paralítico. Pone énfasis en llamar a trabajadores de la pesca, a un cobrador de impuestos que no lo miraban bien, que no lo llamó por bueno. Coloca sus ojos en una mujer que había sido descubierta en una situación de pecado. Así que Jesús siempre está mirando al, al pequeño, al desconocido, ocupándose de la persona. Jesús se ocupa de la persona. Pero ninguno de los que estaban allí, ni los discípulos, se ocuparon de la persona. No estaban mirando a la persona. Ellos estaban viendo a ver si sucedía el milagro. Así que Jesús le dice, porque tienen poca fe. Porque en vez de buscar que sucediera el milagro, el entendimiento espiritual no está en el poderoso de lo milagroso, sino en la atención de las personas. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿Y qué era lo suyo? Ir a las ovejas, ir a las personas. Díganle al desamparado, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar vista a los ciegos, para darle libertad a los cautivos. Jesús está mirando a las personas. Y ese día ni los discípulos, ni la gente que estaba allí, ni el Padre, ni los escribas, ni los fariseos, ni la muchedumbre, ninguno está mirando a la persona. Están mirando si se va a producir o no el milagro. A eso Jesús le dice, esa actitud hace que tu fe se achique. Hombres de poca fe. tremendo. Pastor, ¿Por qué tenemos tienen una tan poca pregunta fe? acá de un apóstol. Sí, ¿Eh? sí. A ver qué digo yo, no. Guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Qué me puede decir de estas dos levaduras? Dice el apóstol Lobos. Porque se acuerdan lo que pasaba con Herodes. Eh, Herodes primero estaba preocupado por Juan el Bautista y también está preocupado por Jesús. Jesús es un problema para él. Para Herodes Jesús es otro problema, es nuevamente la aparición de un profeta que lo puede desacreditar a él. Recuerden ustedes que Herodes no es romano, Herodes es un judío, es parte de ese reinado o principado judío. Herodes es quien gobierna o es gobernado por medio del Imperio Romano. De hecho, el padre de este Herodes se preocupa mucho cuando nace Jesús y nos manda a matar. Y ahora este otro Herodes, cuando escucha hablar de Jesús, ya está preocupado. Ya había matado a Juan el Bautista. Así que, ¿qué es lo que está haciendo este Herodes? Porque Herodes también es una levadura.
porque va a sembrar situaciones para desacreditar el ministerio de Jesús. Tremendo. Wow. De hecho, cuando lo toman preso a Jesús, lo llevan a Herodes, porque él estaba interesado en saber quién era Jesús. Y su preocupación es saber si eres rey, si él es el ungido. Se le mueve el piso a Herodes. Así que, ¿qué había estado haciendo Herodes en ese tiempo? Sembrar también esa levadura. Cizaña, diríamos nosotros, ¿no? Estuvo sembrando rumores, situaciones, desacreditando al ministerio de Jesús. Esa era su levadura. Entonces, fíjate, la cuestión no está en la cantidad de fe, sino el por qué y para qué es utilizado. Cuando Dios nos pide hacer algo, no es por quien yo soy, por mis buenas características, por mi manera de desarrollarme, porque Dios me ha utilizado para hacer milagros. De hecho, los discípulos habían tenido ya la experiencia de sanar enfermos, expulsar demonios y hacer una serie de milagros y prodigios. Ellos ya habían vivido esa experiencia. Pero no vieron a la persona. Y no ver a la persona, no ver al muchacho en su situación. Jesús le dijo, muchachos, bajó el nivel de fe. En otro lado va a decir, esto salía solamente con oración y ayuno. En vez de depender de Dios, estaban creyendo que las habilidades que ustedes tienen son de ustedes y no de Dios. La poca fe. Ahí estaba el Así que problema cinco veces utiliza esa expresión Jesús. Hombres de poca fe. Yo estoy seguro que en alguna de esas 5 hemos encontrado más de alguna cosa en la cual posiblemente nos podemos identificar. Y si es así, Dios nos da la oportunidad de mirar, casi llegando a las 2 de la mañana estamos. Nos da la posibilidad de... hemos tenido una vigilia interesante. Espectacular. Pero Dios nos da la posibilidad. Están firmes. No, Dios nos da acá la la gente se queda, le gusta aprender. Dios nos da la posibilidad esta, ¿no? De quitar esas cosas de nuestra vida, de quitar esas limitaciones. Quitemos las limitaciones de la poca fe. Quitemos esas limitaciones que no nos están dejando desarrollarnos de acuerdo al propósito de Dios. Porque por fe andamos, no por vista. Estas 5 limitaciones son necesarias quitarlas de nuestra vida. Solo quitando las limitaciones vamos a comenzar nuevamente a caminar en el propósito de Dios. Y para mí ha sido importante en este tiempo enseñar a la iglesia, enseñar a los hermanos en muchos lugares, a través de las redes, a través de lo que tenemos al alcance. Para salir victoriosos en este tiempo, tenemos que quitar las limitaciones de la fe. Tenemos que apoderarnos de la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso dice la palabra. ¿Lo creemos? ¿Qué te parece? Amén. Acá hay una pregunta más, ¿puede ser? Sí, claro. Y te dejo ir a descansar. Acá dice el apóstol Lobo, el mismo que preguntó. Espero que haya estado conforme, apóstol Lobo, está mirando por allí. Dice, la cuarteta, ¿puede ser? Pues está muy brilloso acá y yo estoy, la cuarteta, me podría decir, se me fue. No sé. Pensé que era La una cuarta pregunta, fue la no del sé pan. si era. La cuarta, La cuarta. Fue la del pan. ¿Sí? ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? Mateo 16:8. Ahí está, ahora entendió. Gloria al Señor Jesús.
Amado pastor, te damos esas gracias por estar hasta esta hora con nosotros, amén. La gente que siempre nos sigue sabe que le damos, ¿no? Para escuchar, para que los maestros puedan desplazarse, puedan eh, explicar la palabra y poder entender, porque amamos aprender, ¿sí? Así Amén. que Amén. gracias por darnos de este tiempo, ¿sí? Y que nosotros apreciamos demasiado y el aprendizaje. Le damos gracias al Señor. ¿Podemos Amén. hacer una oración, pastor? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. ¿Quieres que ore yo? ¿Oras vos? ¿Oras por mí? No, por favor, bendíganos. Muchas gracias, Amén. dice. Muchas gracias, hermosa palabra y bendiciones, dice Viviana. Y el apóstol Luis Lobo dice, amén. Cuarta era. Tal cual. Exacto, Así que por exacto, favor, sí, sí. si quiere hacer una oración, la verdad que Amén. esta vez lo único que hicimos es prestar atención, ¿no? Porque podemos invadirte de preguntas, pero era necesario, había como una expectativa de oír hoy. Y eso fue lo que pasó, que estábamos tan atrapados que me decía, ¿cómo vamos? Me decía. Oscar Melgarejo Exacto. dice amén, se quedó Oscarcito hasta lo último. Pastor, por favor, ¿sí? Una Amén. oración Oramos, para bendecirnos. oramos. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias por esta noche en donde sin duda, Señor, el Espíritu ha preparado la situación y el momento para poder escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Una y otra vez nos enseñas. Señor, reconozco que incluso esta misma noche me vuelves a enseñar. Y Señor, queremos pedir que quites las limitaciones a nuestra fe. Señor, hemos confesado que a veces estamos teniendo reacciones muy similares a los discípulos. Y por eso, Señor, queremos y recibimos este mensaje, hombres de poca fe, y nosotros, Señor, queremos pedirte que también podamos quitar esas limitaciones, como las que tuvieron tus discípulos. Nosotros, Señor, en esta tarde, en esta noche, nos liberamos, nos quitamos, Señor, esta atadura de nuestra mente, de nuestro entendimiento limitante. Nos quitamos de eso, Señor. Nos desatamos de esas maneras limitantes de pensamiento. Y declaramos, Señor, que el Espíritu Santo comienza a enseñarnos nuevamente para entender que por fe andamos y no por vista. Señor, tu Espíritu Santo nos termine de enseñar. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por mi hermano Orlando, gracias, Señor, por todos los hermanos que estuvieron aquí en esta noche. Tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor querido, te bendecimos, ¿sí? Gracias por estar con nosotros, amén. Fue un placer, un honor poder aprender, escucharte, amén. Y ojalá que no sea la última vez, amén, Amén. que puedas compartir con nosotros. Amén. La próxima te vamos a invadir de preguntas, si es que Eso. nos da la oportunidad o te escondes. Estamos dispuestos. Así que estamos bueno. dispuestos. Muchas Nos gracias, bendecimos, amado. hermano. Un gran Orlando. abrazo y bueno, Amén. y ahí vamos por más. Amén. 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 Gloria al Señor. Bendiciones. Gloria al Señor. Chao, chao. Bendecimos todo. Gracias al Señor, le damos gracias al Rey de Gloria por estas enseñanzas que el Señor en apóstol y todos los que escribieron, ¿no? Y todos los que estuvieron con nosotros hasta este momento, amén, para recibir esta explicación, esta enseñanza de los hombres de Dios. Hoy, porque ya no es mañana, bueno, mañana también porque pasa el 0 horas, siempre estoy con esas 0 horas. Estaremos junto a mi esposa ministrando, amén, estaré orando, voy a orar por revelación, por sanidad, amén, en este día viernes, en el nombre de Jesús, y el día sábado
tendremos al apóstol Edison dos Santos trayendo un mensaje tremendo de la palabra de Dios. Y así nos preparamos. Los bendecimos, los amo en el nombre de Jesús. Este es el ministerio apostólico y profético internacional Poder de Dios. ¿Y quién te habla? El apóstol Orlando Díaz, más que vencedor, está saludando. Yo también. Los bendecimos. Que descansen en el nombre de Jesús y nos vemos a las 12 de la noche. Amén. Bendiciones.